Joven mujer pobre imploró, «No me quites mi casa». El rico hacendado dijo, «Entonces sé mi esposa». El sol del amanecer se alzaba despiadado sobre el valle de Arizona, pintando de dorado las tierras áridas que se extendían hasta perderse en el horizonte. Era el año 1880, y el territorio aún conservaba esa mezcla salvaje de esperanza y desesperación que caracterizaba al viejo oeste americano. En medio de este paisaje implacable, Hope Williams se encontraba de pie frente a la pequeña casa de madera que había sido el hogar de su familia durante 15 años. A sus 22 años, Hope poseía una belleza que contrastaba dramáticamente con la dureza de su situación. Su piel clara había adquirido un tono dorado por el trabajo bajo el sol del desierto, y sus ojos verdes reflejaban una determinación que había heredado de su padre irlandés. Su largo cabello castaño estaba recogido en una trenza práctica, y su vestido de algodón azul, aunque remendado en varios lugares, mantenía la dignidad que su madre le había enseñado a conservar, sin importar las circunstancias. El rancho Williams no era grande según los estándares del territorio. Apenas 50 acres de tierra que incluían la casa familiar, un pequeño establo para 3 caballos, un corral para las pocas cabezas de ganado que quedaban, y un pozo que había sido la salvación de la familia durante los años de sequía. Pero para Hope, estas tierras representaban mucho más que simples acres de suelo árido. Eran la memoria viva de su padre, Samuel Williams, quien había llegado desde Irlanda con un sueño y había trabajado cada día de su vida para hacer prosperar este pedazo de Arizona. Eran el legado de su madre, Catherine, quien había convertido la modesta casa de madera en un hogar lleno de amor y fe. Ahora, ambos yacían en el pequeño cementerio familiar ubicado en la colina detrás de la casa, víctimas de la fiebre que había azotado la región el invierno anterior. Hope había luchado contra la enfermedad también, pero su juventud y resistencia la habían salvado. Sin embargo, había ocasiones en que se preguntaba si la supervivencia había sido realmente una bendición. Los meses que siguieron a la muerte de sus padres habían sido un torbellino de dificultades. Las deudas que Samuel había contraído para mantener el rancho durante los años difíciles ahora recaían sobre los hombros de Hope. El banco local, dirigido por el inflexible Marcus Stone, había sido paciente al principio, pero esa paciencia se había agotado rápidamente cuando quedó claro que una joven soltera no podría generar los ingresos necesarios para pagar los préstamos. El sonido de cascos de caballos acercándose interrumpió sus pensamientos melancólicos. Hope se volvió hacia el camino de tierra que serpenteaba desde la carretera principal hasta su propiedad, y su corazón se hundió al reconocer la figura imponente que se aproximaba. Thomas Whitmore, el hombre más rico y poderoso del condado, cabalgaba hacia su casa montado en un semental negro magnífico, seguido por 2 de sus vaqueros. Thomas Whitmore era un hombre que imponía respeto y temor a partes iguales. A los 45 años, había construido un imperio ganadero que se extendía por miles de acres a través del territorio de Arizona. Su rancho, conocido como la Hacienda Whitmore, era legendario por su tamaño y prosperidad. Los habitantes del pueblo lo conocían como un hombre justo pero implacable en los negocios, alguien que siempre conseguía lo que quería, sin importar los medios necesarios. Físicamente, Thomas era la imagen del éxito del viejo oeste. Alto y de complexión fuerte, su rostro curtido por años bajo el sol del desierto, mostraba líneas que hablaban tanto de sonrisas como de preocupaciones. Sus ojos azules tenían la capacidad de ser tanto cálidos como fríos como el hielo, dependiendo de las circunstancias. Su cabello oscuro, ligeramente salpicado de gris en las sienes, estaba siempre perfectamente peinado, y su ropa, aunque práctica para el trabajo del rancho, era de la mejor calidad que el dinero podía comprar. Hope sabía exactamente por qué estaba allí. Durante las últimas semanas había recibido varios mensajes de él, todos relacionados con las deudas de su padre. Samuel Williams había pedido dinero prestado directamente a Thomas cuando el banco había rechazado su solicitud de un préstamo adicional. Era una práctica común en el territorio, donde los acuerdos se hacían con apretones de manos y la palabra de un hombre valía más que cualquier documento legal. Cuando Thomas y sus hombres llegaron frente a la casa,
Desmontaron con la confianza de quienes conocían su propio poder. Los vaqueros se quedaron junto a los caballos, manteniendo una distancia respetuosa pero vigilante, mientras Thomas se acercó a Hope con pasos medidos. «Señorita Williams», dijo Thomas, tocándose el borde de su sombrero en un gesto de cortesía que no logró ocultar completamente la determinación en su voz. «Espero que se encuentre bien en esta mañana». Hope enderezó los hombros preparándose para la conversación que había estado temiendo durante semanas. «Señor Whitmore, supongo que está aquí por el mismo asunto que hemos discutido en sus cartas». «Me temo que sí», respondió Thomas, sus ojos azules estudiando el rostro de la joven mujer con una intensidad que la hizo sentir incómoda. «Han pasado 3 meses desde la fecha acordada para el pago, y entiendo las dificultades por las que ha pasado, pero los negocios son los negocios». El viento del desierto sopló entre ellos, levantando pequeñas nubes de polvo que danzaron alrededor de sus pies. Hope pudo sentir cómo su mundo se desmoronaba poco a poco, como las paredes de adobe que se erosionan lentamente bajo la lluvia y el viento. «Señor Whitmore», comenzó Hope, su voz temblando ligeramente a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura, «usted conocía a mi padre. Sabía que era un hombre de palabra. Si él acordó pagarle esa cantidad, tenía todas las intenciones de hacerlo. Su muerte, nuestra muerte, no era algo que pudiéramos prever». Thomas asintió lentamente, y por un momento, Hope creyó ver un destello de compasión en sus ojos. «Su padre era efectivamente un hombre honorable, señorita Williams. Samuel y yo tuvimos nuestras diferencias a lo largo de los años, pero siempre respeté su integridad. Sin embargo, el hecho permanece. Me debe $3,000, una suma considerable incluso para mis estándares. $3,000. La cifra resonó en la mente de Hope como una sentencia de muerte. Era más dinero del que ella podría ganar en 10 años trabajando como costurera o maestra en el pueblo. El rancho, con todo su ganado y equipamiento, apenas valdría la mitad de esa cantidad en el mercado actual. «Entiendo su posición», dijo Hope, luchando por mantener su dignidad mientras sentía cómo las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. «Pero debe entender la mía también. Este rancho es todo lo que tengo. Es todo lo que queda de mi familia, de mi historia. Sin él, no soy nada». Thomas la observó en silencio durante varios momentos, estudiando cada línea de su rostro, cada gesto de sus manos. Hope se sintió como si estuviera siendo evaluada, pesada en una balanza invisible cuyos criterios no podía comprender. «He estado pensando en su situación, señorita Williams», dijo Thomas finalmente, su voz adoptando un tono más suave pero no menos decidido. «Y creo que he encontrado una solución que podría beneficiarnos a ambos». Hope sintió un destello de esperanza encenderse en su pecho. ¿Una solución? ¿Qué tipo de solución? Thomas se acercó un paso más, y Hope pudo oler el aroma del cuero fino y el tabaco que lo rodeaba. «Estoy dispuesto a perdonar completamente la deuda de su padre», dijo, pausando para dejar que el peso de sus palabras se asentara. «Más aún, estoy dispuesto a hacer mejoras significativas en este rancho, convertirlo en una operación próspera que podría sostener a una familia cómodamente». El corazón de Hope comenzó a latir más rápido. La oferta sonaba demasiado buena para ser verdad, y su experiencia de vida le había enseñado a desconfiar de tales generosidades aparentes. «¿Y qué esperaría usted a cambio?», preguntó, su voz apenas un susurro. Thomas sonrió, pero no era una sonrisa completamente cálida. Había algo calculado en ella, algo que hizo que Hope sintiera un escalofrío a pesar del calor del día. «Que se convierta en mi esposa». Las palabras cayeron entre ellos como piedras arrojadas en un estanque silencioso, creando ondas de shock que se extendieron por toda la conciencia de Hope. Por un momento, pensó que había escuchado mal, que el viento del desierto había distorsionado las palabras de alguna manera imposible. «¿Su esposa?», repitió, su voz sonando extraña incluso para ella misma. «Mi esposa», confirmó Thomas manteniendo su mirada fija en ella. «He estado viudo durante 5 años, señorita Williams. Mi primera esposa, Elizabeth, murió durante el parto de nuestro hijo, quien también falleció. Desde entonces, he concentrado todas mis energías en construir mi imperio, pero un hombre no puede vivir solo para siempre.
Necesito una compañera, alguien que pueda manejar una casa grande y, con el tiempo, darme los herederos que necesito para continuar mi legado. Hope se sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. La propuesta era tan inesperada, tan ajena a cualquier cosa que hubiera imaginado, que no sabía cómo procesarla. Pero, señor Whitmore, logró decir después de varios momentos de silencio aturdido, apenas nos conocemos. Usted es un hombre de gran riqueza y posición social. Yo soy simplemente la hija de un granjero irlandés. ¿Por qué querría casarse conmigo? Thomas estudió su rostro con esos ojos azules penetrantes que parecían ver directamente a través de ella. Porque, señorita Williams, he estado observándola durante los meses posteriores a la muerte de sus padres. He visto cómo ha luchado por mantener este lugar funcionando sola. He visto su determinación, su fuerza, su negativa a rendirse incluso cuando las probabilidades estaban completamente en su contra. Esas son cualidades que respeto y que creo que serían valiosas en una esposa. Hope sintió como si estuviera en un sueño extraño, uno de esos en los que las reglas normales de la realidad no se aplicaban. Pero el amor, comenzó a decir. Pero Thomas la interrumpió con un gesto de su mano. El amor, señorita Williams, es un lujo que pocas personas en nuestra situación pueden permitirse, dijo con una franqueza que fue casi brutal. Yo le ofrezco seguridad, prosperidad y una posición respetada en la sociedad. A cambio, usted me ofrecería compañía, administración de mi hogar y, eventualmente, hijos. Es un arreglo práctico que ha funcionado para incontables parejas a lo largo de la historia. El viento volvió a soplar, más fuerte esta vez, haciendo que el vestido de Hope ondeara alrededor de sus piernas y levantando mechones de cabello que se habían escapado de su trenza. Se sintió expuesta, vulnerable, como si todas las fuerzas de la naturaleza estuvieran conspirando para empujarla hacia una decisión que cambiaría su vida para siempre. No puedo darle una respuesta ahora mismo, dijo finalmente, su voz temblando. Es demasiado. Necesito tiempo para pensar. Thomas asintió, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. Por supuesto, es una decisión importante, y no esperaría que la tomara a la ligera. Sin embargo, su voz se endureció ligeramente. No puedo darle mucho tiempo. Tengo otros asuntos que requieren mi atención, y esta situación necesita resolverse pronto. Le doy una semana, señorita Williams. 7 días para decidir si acepta mi propuesta o si prefiere que proceda con el cobro de la deuda por otros medios. La amenaza implícita en sus palabras estaba clara. Si ella rechazaba su propuesta, él tomaría el rancho de todas formas, y ella se quedaría sin nada, sin hogar, sin futuro, sin esperanza. ¿Y si acepto?, preguntó Hope, aunque las palabras le dolían al salir. ¿Cuáles serían los términos? La ceremonia se realizaría tan pronto como fuera posible, probablemente dentro de 2 semanas después de su aceptación. Usted se mudaría a mi rancho inmediatamente después de la boda. En cuanto a este lugar, hizo un gesto hacia la propiedad que los rodeaba. Se convertiría en parte de mis tierras, pero podría mantenerlo como un retiro personal si lo desea. Un lugar donde pueda venir cuando necesite soledad o quiera recordar a sus padres. Hope sintió un nudo formarse en su garganta. La oferta era generosa en términos materiales, más generosa de lo que tenía derecho a esperar dadas las circunstancias. Pero la idea de casarse con un hombre al que apenas conocía, de convertirse en la esposa de Thomas Whitmore, por razones puramente prácticas, la llenaba de una mezcla de terror y tristeza que amenazaba con abrumarla completamente. Entiendo, logró susurrar. Thomas se acercó un paso más, lo suficientemente cerca como para que Hope pudiera ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, las marcas que los años de preocupación y responsabilidad habían dejado en su rostro. Por un momento, su expresión se suavizó, y ella vislumbró algo que podría haber sido bondad en sus ojos azules. Señorita Williams, dijo, su voz más gentil de lo que había sido durante toda la conversación. Sé que esto no es lo que había soñado para su vida. Ninguna joven sueña con un matrimonio arreglado por necesidad económica, pero le prometo esto. Si acepta mi propuesta,
La trataré con respeto y consideración. No será un matrimonio basado en el amor romántico, pero no tiene por qué ser infeliz. Muchas parejas han encontrado la satisfacción e incluso el afecto en arreglos similares. Hope lo miró a los ojos, buscando alguna señal de las intenciones reales del hombre que tenía frente a ella. Lo que vio fue una mezcla compleja de determinación, soledad y algo que podría haber sido esperanza. ¿Puedo hacer una pregunta?, preguntó Hope, su voz apenas audible. Por supuesto. ¿Por qué yo? Con su riqueza y posición, seguramente podría encontrar una esposa de mejor familia, alguien más adecuada para su estatus social. Thomas permaneció en silencio por varios momentos, sus ojos azules perdidos en el horizonte distante donde las montañas se encontraban con el cielo. Cuando finalmente habló, había una nota de vulnerabilidad en su voz que Hope no había esperado. Porque, señorita Williams, la mayoría de las mujeres de mejor familia me ven solo como una oportunidad para mejorar su situación social. Usted, en cambio, me está considerando solo porque no tiene otra opción. Hay una honestidad en eso que encuentro refrescante. Además, agregó, volviéndose para mirarla directamente, he observado cómo ha manejado las dificultades de los últimos meses. Ha mostrado una fuerza y una gracia bajo presión que son raras. Esas son cualidades que valoro más que la educación refinada o las conexiones sociales. Hope sintió una extraña mezcla de halago e insulto en sus palabras. Era gratificante saber que había impresionado a alguien con su fortaleza, pero doloroso darse cuenta de que él la veía principalmente como una opción conveniente, porque ella estaba desesperada. El sol había subido más alto durante su conversación, y el calor del día comenzaba a intensificarse. Los vaqueros que habían acompañado a Thomas mostraban signos de impaciencia, cambiando el peso de un pie al otro, y mirando ocasionalmente hacia el horizonte, como si estuvieran ansiosos por continuar con otros asuntos. «Debo irme», dijo Thomas, notando la inquietud de sus hombres. «Tengo una reunión con el sheriff del condado esta tarde y no puedo llegar tarde. Pero antes de partir, ¿hay algo más que necesite saber sobre mi propuesta?» Hope pensó por un momento, tratando de procesar todo lo que había escuchado. ¿Tendría alguna libertad en este matrimonio? ¿Podría mantener algunas de mis propias decisiones y opiniones? Dentro de lo razonable, respondió Thomas. No busco una esposa que sea simplemente una decoración silenciosa. Valoro la inteligencia y la iniciativa. Sin embargo, su voz se endureció ligeramente. Soy el hombre de la casa, y en asuntos importantes, mi palabra sería final. Ese es el orden natural de las cosas. Hope asintió, aunque las palabras la llenaron de aprensión. Había crecido en una familia donde su padre respetaba las opiniones de su madre, donde las decisiones importantes se tomaban juntos. La idea de estar subordinada completamente a la voluntad de otro, incluso en un matrimonio, le resultaba profundamente perturbadora. «Una semana», repitió Thomas, montando su caballo con la gracia fluida de alguien que había pasado más tiempo en la silla que en el suelo. «Espero su respuesta el próximo viernes a esta misma hora. Si no he recibido noticias suyas para entonces, asumiré que ha rechazado mi oferta y procederé en consecuencia». Con esas palabras, espoleó su caballo y se alejó, seguido por sus vaqueros. Hope se quedó de pie frente a su casa, viendo cómo la pequeña caravana se hacía más pequeña en la distancia, hasta que finalmente desaparecieron detrás de una colina rocosa. Cuando ya no pudo ver ni siquiera el polvo levantado por los cascos de sus caballos, Hope se permitió finalmente el lujo de las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la conversación. Se sentó en los escalones de madera de su porche, puso la cabeza entre las manos y lloró por la pérdida de los sueños que ni siquiera sabía que había tenido hasta que se vieron amenazados. El resto del día pasó en una bruma de reflexión agónica. Hope caminó por cada rincón de la propiedad, tocando las cosas que habían pertenecido a sus padres, recordando momentos más felices cuando la familia Williams había sido completa y el futuro había parecido lleno de posibilidades en lugar de limitaciones imposibles. Esa noche, se sentó en la cocina con una taza de té que se había enfriado sin tocar, mirando por la ventana las estrellas que brillaban sobre el desierto de Arizona. En algún lugar allá afuera,
En su gran rancho, Thomas Whitmore probablemente estaba planificando su futuro con la misma eficiencia fría con la que manejaba todos sus negocios. Y Hope Williams, la última de su familia, se enfrentaba a la decisión más difícil de su joven vida: sacrificar su libertad y sus sueños románticos por la seguridad material o mantener su independencia y arriesgarse a perder todo lo que le quedaba de su familia y su hogar. La semana que tenía por delante se extendía frente a ella como un desierto que debía cruzar antes de llegar a un oasis, cuya naturaleza aún no conocía completamente. Los primeros rayos del amanecer del sábado encontraron a Hope despierta, sentada en la mecedora de su madre en el porche frontal de la casa. No había dormido en toda la noche, su mente dando vueltas una y otra vez a las palabras de Thomas Whitmore, como un molino de viento atrapado en una tormenta sin fin. Las sombras púrpuras de la madrugada se desvanecían lentamente, dando paso a los tonos dorados que anunciaban otro día abrasador en el territorio de Arizona. A la distancia, pudo escuchar el canto solitario de un coyote, un sonido que normalmente la consolaba con su familiaridad, pero que esta mañana solo servía para recordarle lo aislada que estaba en su dilema. No tenía familia extendida a quien recurrir, no tenía amigos íntimos en quienes confiar completamente. Sus padres habían sido su mundo, y ahora ese mundo se había reducido a esta decisión imposible. Hope se levantó de la mecedora y caminó hacia el establo, donde su yegua alazana, Buttercup, la saludó con un relincho suave. El animal había sido un regalo de su padre para su 16º cumpleaños, y era una de las pocas posesiones que tenía valor tanto sentimental como práctico. Mientras acariciaba el cuello sedoso de la yegua, Hope se preguntó si Thomas le permitiría mantener a Buttercup si aceptaba su propuesta. «¿Qué piensas, muchacha?», murmuró al oído de la yegua. «¿Debería convertirme en la señora Whitmore y asegurar nuestro futuro? ¿O debería mantener mi orgullo y arriesgarme a que ambas terminemos sin hogar?». Buttercup respondió empujando suavemente su hocico contra el hombro de Hope, buscando las zanahorias que usualmente traía como premio. Era un gesto simple que normalmente habría hecho sonreír a Hope, pero esta mañana solo logró aumentar el peso de responsabilidad que sentía. No era solo su propio futuro lo que estaba en juego, también era responsable de los pocos animales que quedaban en el rancho. Después de alimentar a Buttercup y a los otros 2 caballos, Hope se dirigió hacia el pequeño cementerio familiar en la colina detrás de la casa. Las 2 cruces de madera simple que marcaban las tumbas de sus padres se alzaban contra el cielo matutino como centinelas silenciosos. Se arrodilló entre las 2 tumbas, colocando una mano sobre cada montículo de tierra. «Papá, mamá», susurró, su voz quebrándose ligeramente. «No sé qué hacer. Papá, siempre me dijiste que fuera fuerte, que nunca permitiera que nadie me intimidara, pero también me enseñaste la importancia de ser práctica, de tomar decisiones inteligentes, incluso cuando son difíciles. Mamá, me enseñaste sobre el amor, sobre esperar al hombre correcto, sobre la importancia de casarse por las razones correctas. Pero ahora no sé cuáles son las razones correctas». El viento susurró a través de los arbustos de salvia que crecían alrededor del cementerio, pero no trajo respuestas, solo el aroma seco y familiar del desierto que había sido su hogar durante toda su vida. Hope pasó la mayor parte de la mañana en el cementerio, hablando con sus padres fallecidos, compartiendo sus miedos y esperanzas como había hecho cuando estaban vivos. Cuando finalmente se levantó para regresar a la casa, se sintió ligeramente más calmada, aunque no necesariamente más cerca de una decisión. El domingo llegó con una invitación inesperada. Mrs. Eleanor Patterson, la esposa del dueño de la tienda general del pueblo, apareció en su puerta con una canasta de pan fresco y una sonrisa maternal que Hope había llegado a asociar con noticias que no necesariamente quería escuchar. «Buenos días, querida Hope», dijo Mrs. Patterson, ajustándose su sombrero de ala ancha para protegerse del sol. «Pensé que podrías usar algo de compañía en este hermoso domingo». Eleanor Patterson era una mujer de mediana edad que había llegado al territorio con su esposo 15 años atrás, cuando el pueblo de Mesa Verde era poco más que una parada de diligencias
y unas pocas casas dispersas. A lo largo de los años se había establecido como una especie de matriarca no oficial de la pequeña comunidad, siempre dispuesta a ofrecer consejos no solicitados y chismes actualizados a cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. «Buenos días, Mrs. Patterson», respondió Hope, haciéndose a un lado para permitir que la mujer mayor entrara en la casa. «Es muy amable de su parte visitarme». «Nonsense, querida. Los vecinos deben cuidarse unos a otros, especialmente en tiempos difíciles como estos». Mrs. Patterson depositó su canasta en la mesa de la cocina y miró alrededor de la modesta casa con ojos evaluativos. «Aunque debo decir que has mantenido este lugar en excelentes condiciones considerando todo lo que has pasado». Hope sirvió té para ambas, y se sentaron en la pequeña mesa de la cocina, donde su familia había compartido miles de comidas. Mrs. Patterson probó su té delicadamente antes de fijar sus ojos grises y penetrantes en Hope. «Ahora bien, querida», dijo con el tono de alguien que está a punto de abordar un tema delicado, «he escuchado algunos rumores interesantes en el pueblo. Rumores sobre cierto caballero prominente que ha sido visto visitando tu propiedad recientemente». Hope sintió que sus mejillas se sonrojaban. En una comunidad pequeña como Mesa Verde, los secretos eran tan raros como la lluvia en verano. «No estoy segura de qué rumores podría haber escuchado, Mrs. Patterson». «Oh, vamos, querida. No hay necesidad de ser tímida conmigo. Thomas Whitmore es un hombre muy respetado en esta comunidad. Y si está mostrando interés en una joven como tú, bueno, eso sería muy afortunado para ti, ¿no te parece?» La directa de Mrs. Patterson tomó a Hope por sorpresa. Había esperado preguntas indirectas, insinuaciones sutiles, no esta interrogación frontal. «Mrs. Patterson, no creo que sea apropiado discutir». «Tonterías», interrumpió la mujer mayor, agitando su mano como si estuviera espantando una mosca. «Hope, querida, soy lo suficientemente mayor como para ser tu madre, y en la ausencia de la querida Catherine, siento cierta responsabilidad hacia ti. Thomas Whitmore es el mejor partido en todo el territorio. Rico, respetado, establecido. Un hombre así no está interesado en cualquier mujer». Hope miró fijamente su taza de té, sintiendo como si las palabras de Mrs. Patterson estuvieran confirmando sus peores temores sobre cómo sería percibido un matrimonio con Thomas. «¿Y qué hay del amor, Mrs. Patterson? ¿No debería una mujer casarse por amor?» Mrs. Patterson soltó una risa que sonó más amarga que divertida. «Amor, querida niña. El amor es un lujo que pocas mujeres en nuestra posición pueden permitirse. Yo me casé con Harold Patterson porque era un hombre estable que podía proveer para mí y los hijos que esperábamos tener. ¿Amor? Bueno, el amor creció con el tiempo, basado en respeto mutuo y objetivos compartidos. Pero usted y Mr. Patterson parecen muy felices juntos», observó Hope. «Y lo somos, querida. Pero nuestra felicidad se construyó sobre una base sólida de practicidad, no sobre los sentimientos románticos pasajeros que las novelas han llenado de ideas poco realistas en las cabezas de las jóvenes». Mrs. Patterson se inclinó hacia adelante, bajando su voz como si estuviera compartiendo un secreto sagrado. «Hope, una mujer en tu posición no puede darse el lujo de rechazar una oportunidad como esta. Thomas Whitmore podría tener a cualquier mujer que quisiera. Si te está considerando a ti, es porque ve algo especial en ti». Hope sintió un nudo formarse en su estómago. ¿Y si no soy feliz con él? ¿Y si descubrimos que somos incompatibles? Entonces aprenderás a adaptarte, como han hecho las mujeres durante siglos, respondió Mrs. Patterson, con una firmeza que no admitía argumentos. La felicidad, querida Hope, no es un derecho garantizado. Es algo que construyes día a día a través de tus elecciones y actitudes. Un matrimonio con Thomas Whitmore te daría seguridad, estatus y la oportunidad de tener hijos que nunca conocerán la pobreza o la incertidumbre que has experimentado. Después de que Mrs. Patterson se marchara, dejando detrás el aroma de su perfume de lavanda y el peso de sus consejos pragmáticos, Hope se sintió más confundida que nunca. La perspectiva de la mujer mayor sobre el matrimonio era tan diferente de lo que Hope había imaginado para sí misma que se sentía como si estuvieran hablando idiomas completamente diferentes.
El lunes trajo una nueva complicación en la forma de una visita del sheriff Mike O'Connor. Era un hombre corpulento con un bigote rojizo impresionante y una manera de hablar directa que había aprendido durante años de mantener la paz en un territorio donde la ley a menudo era más una sugerencia que una regla absoluta. «Morning, Miss Williams», dijo, tocando el borde de su sombrero mientras desmontaba de su caballo. «Espero que esté bien en este hermoso día». «Buenos días, Sheriff O'Connor», respondió Hope, aunque su estómago se tensó con aprensión. Las visitas del sheriff rara vez traían buenas noticias. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarle? Bueno, me temo que tengo algunos asuntos oficiales que discutir con usted. ¿Podemos hablar adentro? ¿O prefiere que conversemos aquí en el porche? Hope lo invitó a entrar, y pronto se encontraron sentados en su sala de estar, un espacio pequeño pero acogedor que su madre había decorado con los pocos objetos preciosos que la familia había traído desde el este. El sheriff se quitó su sombrero y lo sostuvo entre sus manos mientras hablaba. «Miss Williams, he recibido algunos documentos del banco relacionados con las deudas de su propiedad. Normalmente, estos asuntos se manejan puramente entre las partes privadas, pero cuando se involucran cantidades significativas de dinero y hay disputas potenciales sobre la propiedad, el sheriff del condado necesita estar informado». Hope sintió como si el suelo se estuviera moviendo bajo sus pies. «¿Disputas? No estoy dispuesta a ninguna disputa, sheriff. Reconozco las deudas de mi padre». «Bien, eso simplifica las cosas», dijo O'Connor, aunque su expresión permaneció seria. «Sin embargo, debo informarle que si las deudas no se resuelven dentro de los plazos legales establecidos, podría ser necesario embargos de propiedad. Como oficial encargado del cumplimiento de la ley en este condado, sería mi responsabilidad supervisar tales procedimientos». La realidad de su situación golpeó a Hope con una fuerza renovada. No era solo Thomas Whitmore quien tenía derecho a reclamar su propiedad. El propio sistema legal estaba alineado en su contra. Si rechazaba la propuesta de Thomas, no solo perdería su hogar, sino que podría enfrentar procedimientos legales humillantes que convertirían su desgracia en un espectáculo público. «Sheriff», dijo Hope, luchando por mantener su voz estable, «¿cuánto tiempo tengo antes de que esos procedimientos se vuelvan necesarios?» O'Connor consultó algunos papeles que había sacado de su bolsillo. Según estos documentos, los acreedores pueden iniciar procedimientos de embargo 30 días después de la fecha de vencimiento original del pago. Eso significaría, déjeme ver, aproximadamente 3 semanas a partir de ahora. 3 semanas. Menos tiempo del que había pensado. Hope sintió como si las paredes de su pequeña casa se estuvieran cerrando sobre ella. «Sin embargo», continuó el sheriff, su voz adoptando un tono más gentil, «también debo mencionar que he escuchado rumores de que podría haber desarrollos positivos en su situación. Si esos rumores son ciertos, estos problemas legales podrían resolverse sin necesidad de procedimientos oficiales». Hope lo miró sharply. Incluso el sheriff sabía sobre la propuesta de Thomas. En una comunidad pequeña, aparentemente, no había tal cosa como asuntos privados. Después de que el sheriff se marchara, Hope se sintió como si estuviera siendo empujada hacia una decisión que ya había sido tomada por otros. Las fuerzas de la sociedad, la economía y ahora la ley se estaban alineando para empujarla hacia el matrimonio con Thomas Whitmore, como si fuera la conclusión inevitable de alguna ecuación matemática compleja. El martes, Hope decidió cabalgar hasta el pueblo para buscar perspectivas adicionales y tal vez encontrar algunas alternativas que había pasado por alto. Mesa Verde era una comunidad pequeña, con una calle principal que albergaba la tienda general de Patterson, un salón, una oficina del doctor, una oficina del abogado, y una pequeña iglesia al final de la calle. Su primera parada fue la oficina del abogado, Jonathan Miller, un hombre delgado de mediana edad que había llegado al territorio después de completar sus estudios de derecho en el este. Hope había esperado que tal vez él podría ofrecer alguna solución legal a su dilema, alguna manera de reestructurar las deudas o ganar más tiempo. «Me temo, Miss Williams», dijo Miller, después de revisar los documentos que Hope había traído, «que sus opciones legales son extremadamente limitadas. Las deudas son claras y documentadas,
y los acreedores tienen el derecho legal de reclamar la propiedad como garantía. ¿No hay ninguna manera de declarar bancarrota o pedir una extensión?, preguntó Hope, aunque las palabras le dolían al pronunciarlas. En teoría sí, pero los procedimientos de bancarrota en el territorio son complejos y costosos, y requerirían honorarios legales que, francamente, no parece que pueda permitirse. Además, el resultado final sería esencialmente el mismo: perdería la propiedad. Hope se sintió como si cada puerta se estuviera cerrando frente a ella. ¿Y en cuanto a buscar empleo para pagar las deudas gradualmente? Miller la miró con una mezcla de compasión y realismo brutal. Miss Williams, incluso si pudiera encontrar empleo bien remunerado, lo cual sería un desafío considerable para una mujer soltera en este territorio, tomaría décadas pagar una deuda de $3,000. Los acreedores no están obligados a esperar tanto tiempo. Su siguiente parada fue la iglesia, donde esperaba encontrar consuelo espiritual sino consejos prácticos. El reverendo Thomas Clark era un hombre mayor y gentil que había conocido a sus padres y había oficiado tanto en su boda como en sus funerales. «Hija», dijo el reverendo después de escuchar el resumen de Hope sobre su situación, «a veces Dios nos presenta caminos que no esperábamos, pero que pueden llevarnos a bendiciones que no habíamos imaginado. ¿Está sugiriendo que debería aceptar la propuesta de Mr. Whitmore?», preguntó Hope directamente. El reverendo se sentó hacia atrás en su silla, juntando las yemas de sus dedos mientras consideraba su respuesta. «No me corresponde a mí decirle qué decisión tomar en un asunto tan personal. Sin embargo, puedo decirle que he conocido a Thomas Whitmore durante muchos años. Es un hombre de principios, aunque tal vez no siempre expresados de maneras que esperaríamos. Su primera esposa, Elizabeth, era muy feliz con él, pero ella lo amaba cuando se casó con él», señaló Hope. «¿Y cómo sabe que usted no podría llegar a amarlo también?», preguntó el reverendo gentilmente. «El amor, hija mía, toma muchas formas. Hay el amor apasionado de la juventud, pero también hay el amor más profundo y duradero que se construye sobre respeto mutuo, objetivos compartidos y experiencias compartidas. Muchos matrimonios exitosos han comenzado con menos amor del que han terminado teniendo». Esa noche, Hope se sentó en su cocina con papel y pluma, tratando de hacer una lista de pros y contras para ayudarla a organizar sus pensamientos. La lista de pros para aceptar la propuesta de Thomas era desalentadoramente larga: seguridad financiera, mantener alguna conexión con su tierra familiar, estatus social, protección, la posibilidad de tener hijos. La lista de contras era más corta pero más dolorosa: ausencia de amor romántico, pérdida de independencia, matrimonio con un hombre que apenas conocía, la sensación de que se estaba vendiendo. El miércoles amaneció con nubes de tormenta acumulándose en el horizonte, una rara promesa de lluvia en el desierto árido. Hope decidió usar el día para hacer una limpieza completa de la casa, una actividad que esperaba la ayudaría a clarificar su mente mientras mantenía sus manos ocupadas. Mientras limpiaba el dormitorio de sus padres, encontró una caja de cartas que su madre había guardado desde los primeros días de su matrimonio. Con manos temblorosas, Hope leyó las cartas que su padre había escrito a su madre durante su breve cortejo. Estaban llenas de pasión, esperanza y sueños para el futuro que compartirían juntos. «Mi querida Catherine», leyó en una de las cartas, «cada día que pasa sin verte es como un día sin sol. Cuando pienso en el futuro que construiremos juntos, me siento como el hombre más afortunado del mundo. No tengo mucho que ofrecerte en términos de riqueza material, pero te prometo todo mi amor, mi dedicación y mi compromiso de hacer tu felicidad mi prioridad más alta». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Hope mientras leía. Este era el tipo de amor que había esperado encontrar, el tipo de matrimonio que había soñado para sí misma. ¿Podría realmente renunciar a esos sueños por la seguridad práctica que Thomas ofrecía? Pero mientras guardaba las cartas, no pudo evitar notar las dificultades financieras documentadas en otros papeles de la caja. A pesar de su amor profundo y dedicación mutua, sus padres habían luchado constantemente con problemas de dinero. Su amor había sido hermoso,
pero no había sido suficiente para protegerlos de las realidades económicas del mundo. El jueves, Hope recibió una visita inesperada de María Santos, una mujer mexicana de mediana edad que trabajaba como ama de llaves en el rancho de Thomas Whitmore. María había conocido a la familia Williams durante años y había venido específicamente para hablar con Hope sobre su empleador. «Señorita Hope», dijo María en su inglés cuidadosamente pronunciado, aunque teñido con un acento español musical. «Espero que no le moleste que haya venido. Escuché en el pueblo que usted está considerando una propuesta muy importante». Hope invitó a María a tomar té, agradecida por la oportunidad de hablar con alguien que conocía a Thomas en un contexto más personal. «María, ¿cómo es él realmente? Como empleador, como hombre. Necesito saber la verdad». María consideró cuidadosamente su respuesta, claramente sopesando su lealtad hacia su empleador contra su deseo de ayudar a Hope. «Señor Thomas es complejo. Es un hombre justo, paga bien. Nunca ha levantado su voz hacia mí o los otros empleados. Pero también es muy, como se dice, reservado. Desde que murió su primera esposa, se ha vuelto más cerrado, más enfocado en el trabajo». «¿Amaba mucho a su primera esposa?», preguntó Hope. «Oh, sí», respondió María sin hesitación. Señora Elizabeth era la luz de sus ojos. Cuando ella murió, algo en él se endureció. No malo, entiende, pero más protegido, como si decidiera que era más seguro no sentir tanto otra vez. Esta información era tanto reconfortante como preocupante para Hope. Era bueno saber que Thomas era capaz de amor profundo, pero inquietante pensar que podría haber cerrado esa parte de sí mismo permanentemente. «¿Cree que podría ser feliz casada con él?», preguntó Hope directamente. María la estudió con ojos oscuros y sabios. «Señorita Hope, la felicidad es algo que dos personas construyen juntas. Señor Thomas necesita a alguien que le recuerde cómo sonreír otra vez. Y usted necesita seguridad y protección. Tal vez pueden ayudarse mutuamente a encontrar lo que necesitan». Esa noche, mientras Hope se preparaba para dormir, se dio cuenta de que su semana de gracia casi había terminado. Mañana, Thomas Whitmore regresaría por su respuesta, y ella todavía no estaba completamente segura de cuál sería esa respuesta. Se puso su camisón blanco de algodón y se cepilló su largo cabello castaño, mientras se miraba en el pequeño espejo de su tocador. La joven que la miraba desde el espejo parecía mayor de lo que había parecido solo una semana antes. Los eventos de los últimos días habían añadido líneas de preocupación alrededor de sus ojos verdes y habían traído una nueva seriedad a su expresión. «Mañana», se dijo a sí misma en voz alta, «mañana tendré que decidir quién quiero ser. Hope Williams, la mujer independiente que se arriesga a perderlo todo por sus principios, o Hope Whitmore, la esposa práctica que sacrifica sus sueños románticos por la seguridad». Mientras se metía en la cama, pudo escuchar el viento del desierto silbando alrededor de la casa, un sonido que la había consolado durante toda su vida, pero que esta noche parecía estar susurrando pregunta tras pregunta, sin respuesta. En algún lugar en la distancia, escuchó el aullido solitario de un coyote, un sonido que le recordó lo salvaje e impredecible que podía ser la vida en el territorio de Arizona. Cerró los ojos y trató de imaginar su vida en ambos escenarios, casada con Thomas, en su gran rancho, o sola y sin hogar pero con su independencia intacta. Ambas imágenes la llenaron de una mezcla de esperanza y temor que hizo que el sueño fuera esquivo. El viernes había llegado, y con él, el momento de la decisión final. El viernes amaneció con un cielo despejado y despiadado, sin una sola nube que prometiera alivio del calor que ya se intensificaba antes de que el sol alcanzara su punto más alto. Hope se despertó antes del alba, después de otra noche de sueño inquieto lleno de sueños fragmentados sobre altares de iglesia y contratos legales que se desvanecían en humo cada vez que trataba de leerlos. Se vistió con cuidado especial esa mañana, eligiendo su mejor vestido, uno de algodón verde que su madre había cosido para ella el año anterior. Era simple pero elegante, y el color realzaba sus ojos. Si iba a tomar la decisión más importante de su vida, al menos lo haría con dignidad. Después de completar sus tareas matutinas de alimentar a los animales y revisar la propiedad una vez más, Hope se dirigió al cementerio familiar.
Se arrodilló entre las tumbas de sus padres colocando una pequeña flor silvestre que había encontrado en cada montículo de tierra. Mamá, papá, susurró. He pensado mucho en todo lo que me enseñaron. Papá, me dijiste que fuera fuerte, pero también que fuera inteligente. Mamá, me hablaste sobre el amor, pero también sobre la importancia de cuidar a la familia. Creo que me he encontrado una manera de honrar ambas lecciones. El viento matutino sopló suavemente, moviendo los mechones de cabello que se habían escapado de su trenza. Hope tomó esto como una señal de aprobación, aunque sabía que podría estar imaginándolo. Se levantó y regresó a la casa, donde pasó las siguientes horas limpiando y ordenando con una meticulosidad que bordeaba la obsesión. Cada objeto tenía que estar en su lugar perfecto. Cada superficie tenía que brillar. Era como si estuviera preparando la casa para una despedida formal. A las 10 de la mañana, exactamente una semana después de su primera visita, Hope vio la familiar figura de Thomas Whitmore acercándose por el camino de tierra. Esta vez venía solo, sin sus vaqueros, montado en el mismo semental negro magnífico. La ausencia de acompañantes le daba a la visita un aire más personal, menos intimidante. Hope salió al porche para recibirlo, sus manos entrelazadas frente a ella para evitar que temblaran. Thomas desmontó con su gracia habitual y se acercó lentamente, como si también sintiera el peso del momento. «Buenos días, señorita Williams», dijo tocándose el borde del sombrero. «Espero que haya tenido una semana productiva para reflexionar». «Buenos días, señor Whitmore», respondió Hope, sorprendida por lo firme que sonaba su propia voz. «Sí, he pensado mucho en su propuesta». Thomas estudió su rostro con esos ojos azules penetrantes, como si estuviera tratando de leer su decisión en sus expresiones antes de que ella hablara. ¿Y ha llegado a una conclusión? Hope respiró profundamente, sintiendo como si estuviera a punto de saltar desde un acantilado hacia aguas desconocidas. Sí, he llegado a una conclusión, pero antes de darle mi respuesta, tengo algunas condiciones que me gustaría discutir. Thomas alzó una ceja, claramente sorprendido. Había esperado un simple sí o no, no una negociación. ¿Condiciones? Sí, dijo Hope, enderezando los hombros con la determinación que había heredado de su padre. Si voy a convertirme en su esposa, necesito ciertas garantías sobre cómo será nuestro matrimonio. Thomas permaneció en silencio por varios momentos, estudiándola con una nueva expresión de respeto mezclada con curiosidad. Muy bien, señorita Williams, la escucho. Primero, dijo Hope, quiero mantener este rancho como mi propiedad personal, no como parte de sus tierras, sino como algo que sigue siendo mío, donde puedo venir cuando necesite tiempo sola, o quiera recordar a mis padres. Eso es inesperado, admitió Thomas, pero no irrazonable. ¿Qué más? Segundo, quiero tener voz en las decisiones importantes que afecten nuestro hogar y nuestra familia futura. No estoy pidiendo control igual, reconozco que usted es el cabeza de familia, pero quiero ser consultada, no simplemente informada. Thomas asintió lentamente. ¿Y la tercera condición? La tercera condición es la más importante, dijo Hope, su voz temblando ligeramente a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura. Quiero que me prometa que nunca me mentirá sobre sus sentimientos o expectativas. Si este matrimonio va a funcionar sin amor romántico al principio, al menos debe estar basado en honestidad completa. Thomas caminó unos pasos hacia la cerca del corral, contemplando sus palabras. Cuando se volvió hacia ella, había algo diferente en su expresión, algo más vulnerable. «Señorita Williams», dijo lentamente, «sus condiciones son más que razonables. De hecho, muestran una sabiduría que no esperaba. Puedo aceptar todas ellas con una adición de mi parte». «¿Qué adición?» «Quiero que sepa que aunque este matrimonio comenzará como un arreglo práctico, tengo la esperanza de que con el tiempo pueda convertirse en algo más. No le prometo amor inmediato, pero sí le prometo respeto, consideración y la posibilidad de que ambos podamos encontrar la felicidad juntos». Hope sintió que algo se aflojaba en su pecho, una tensión que había estado cargando durante toda la semana. No era una declaración de amor, pero era honesta y ofrecía esperanza. «En ese caso», dijo, «acepto su propuesta, señor Whitmore». Thomas sonrió.
y por primera vez desde que lo conocía, Hope vio una calidez genuina en sus ojos azules. Entonces supongo que debería empezar a llamarme Thomas, señorita Hope, y si me permite, me gustaría llamarla por su nombre también. Por supuesto, Thomas, dijo Hope, sintiendo que era extraño pero no desagradable usar su nombre de pila. Hay algunos detalles prácticos que debemos discutir. Continuó Thomas adoptando un tono más comercial pero manteniendo la calidez en sus ojos. Me gustaría que la ceremonia se realice en 2 semanas, el sábado 15 de octubre. ¿Le parece suficiente tiempo para prepararse? Hope asintió, aunque la realidad de lo que había acordado estaba comenzando a asentarse. En 2 semanas, se convertiría en la señora Thomas Whitmore. ¿Será una ceremonia grande? No, respondió Thomas rápidamente. Prefiero algo simple. El reverendo Clark, algunos amigos cercanos, tal vez 20 personas en total. ¿Hay alguien especial que le gustaría que esté presente? Hope pensó en los pocos amigos que tenía en el pueblo, en Mrs. Patterson, quien había sido tan insistente sobre las ventajas prácticas del matrimonio, en María Santos, quien le había dado una perspectiva valiosa sobre el carácter de Thomas. Me gustaría invitar a algunas personas del pueblo, si no le importa. Por supuesto. También me gustaría presentarle mi rancho antes de la boda, para que pueda familiarizarse con lo que será su nuevo hogar. ¿Podría visitarnos mañana por la tarde? Sí, dijo Hope, sintiendo una mezcla de nerviosismo y curiosidad sobre el lugar donde pasaría el resto de su vida. Thomas se acercó, y para sorpresa de Hope, tomó su mano gentilmente. Hope, dijo, usando su nombre con una suavidad que no había mostrado antes. Sé que esto no es fácil para usted. Quiero que sepa que haré todo lo posible para asegurarme de que no se arrepienta de esta decisión. Hope miró sus manos unidas, notando cuán grandes y callosas eran las manos de Thomas comparadas con las suyas, marcadas por años de trabajo duro. Y yo haré todo lo posible para ser una buena esposa para usted, Thomas. Él levantó su mano y la besó suavemente en los nudillos, un gesto que era formal pero también íntimo. Entonces, creo que tenemos los fundamentos para un matrimonio exitoso. Después de que Thomas se marchara, Hope se sentó en los escalones de su porche, sintiendo como si acabara de cambiar el curso de su vida para siempre. Había tomado la decisión, había negociado términos que respetaran su dignidad, y había encontrado en Thomas una consideración que no había esperado completamente. Esa tarde, cabalgó hasta el pueblo para compartir la noticia y hacer los arreglos necesarios para su nueva vida. Su primera parada fue la tienda de Mrs. Patterson, quien recibió la noticia con una sonrisa de satisfacción que sugería que había esperado exactamente este resultado. «Lo sabía», exclamó Mrs. Patterson, aplaudiendo sus manos juntas. «Sabía que eras una chica inteligente que tomaría la decisión correcta. Thomas Whitmore es un hombre afortunado». Su siguiente parada fue la oficina del reverendo Clark, quien escuchó sus planes con una sonrisa paternal y ofreció oficiar la ceremonia con alegría. «Ha tomado una decisión sabia, hija», dijo, «y estoy seguro de que Dios bendecirá este matrimonio». Finalmente, se detuvo en la oficina del abogado Miller para discutir los documentos legales que se necesitarían para formalizar la transferencia de sus deudas y asegurar que sus condiciones sobre el rancho familiar fueran legalmente protegidas. «Es inusual», admitió Miller, «pero completamente factible. Mr. Whitmore tiene una reputación de cumplir sus compromisos, así que no anticipo problemas». Esa noche, Hope se sentó en su cocina escribiendo cartas de invitación para las pocas personas que quería que estuvieran presentes en su boda. Era una lista pequeña pero significativa. María Santos, Mrs. Patterson y su esposo, el doctor del pueblo y su esposa, y algunos vecinos que habían sido amables con su familia a lo largo de los años. Mientras escribía, se encontró pensando en el extraño giro que había tomado su vida. Una semana atrás, había estado enfrentando la ruina y el desamparo. Ahora, estaba planeando una boda con uno de los hombres más ricos del territorio. No era la historia de amor que había soñado cuando era niña, pero era una historia de supervivencia, dignidad y tal vez, con el tiempo, algo más profundo. El sábado llegó con una brisa fresca inusual
que ofrecía un respiro bienvenido del calor habitual. Hope se vistió cuidadosamente para su visita al rancho Whitmore, eligiendo un vestido de algodón azul marino que era tanto práctico como favorecedor. Thomas llegó a recogerla en un carruaje elegante tirado por 2 caballos hermosos, un lujo que Hope nunca había experimentado. «Buenos días», dijo Thomas bajando del carruaje para ayudarla a subir. «Espero que esté lista para conocer su futuro hogar». El viaje al rancho Whitmore tomó aproximadamente 1 hora, y Hope quedó impresionada por la escala de la operación que Thomas había construido. Pasaron por millas de pastizales donde el ganado pastaba bajo la supervisión de vaqueros montados, por corrales donde se entrenaban caballos magníficos, y finalmente llegaron a un complejo de edificios que era más parecido a una pequeña ciudad que a un rancho individual. La casa principal era una estructura impresionante de 2 pisos construida en piedra y madera, con un porche amplio que se extendía a lo largo de toda la fachada frontal. Era al menos 5 veces más grande que la modesta casa de Hope, pero había sido diseñada con buen gusto y elegancia en lugar de ostentación excesiva. «Es hermoso», dijo Hope sinceramente mientras Thomas la ayudaba a bajar del carruaje. «Elizabeth diseñó muchos de los detalles», dijo Thomas, una nota de melancolía cruzando su voz. «Tenía muy buen gusto para estas cosas». Hope sintió una punzada de algo que podría haber sido celos o inseguridad al pensar en la primera esposa de Thomas, pero empujó el sentimiento hacia abajo. Elizabeth había sido parte del pasado de Thomas. Hope sería su futuro. María Santos salió a recibirlos, su rostro brillando con una sonrisa genuina al ver a Hope. «Señorita Hope, bienvenida a su futuro hogar». «Gracias, María. Es bueno verla otra vez». Thomas los llevó en un recorrido por la casa, y Hope quedó impresionada por la comodidad y el lujo elegante de cada habitación. Había una biblioteca llena de libros desde el suelo hasta el techo, una sala de estar formal con muebles importados del este, un comedor que podía acomodar fácilmente a 20 personas, y una cocina moderna que era el sueño de cualquier ama de casa. «Esta será su habitación», dijo Thomas abriendo la puerta a una habitación espaciosa en el segundo piso. «Al menos inicialmente. Más tarde, por supuesto, esperaría que compartamos la habitación principal, pero entiendo que podría necesitar tiempo para adaptarse». Hope agradeció su consideración, aunque la habitación que le mostró era tan lujosa que se sintió ligeramente abrumada. Tenía una cama con dosel, un tocador hermoso y ventanas grandes que daban vistas a las montañas distantes. «Es más de lo que jamás esperé», admitió Hope. «Y usted, Hope, es más de lo que esperé también», respondió Thomas, sorprendiéndola con la sinceridad en su voz. Mientras regresaban a su rancho esa tarde, Hope se sintió como si estuviera suspendida entre 2 mundos. El familiar mundo de lucha y simplicidad que había conocido toda su vida, y el nuevo mundo de privilegio y responsabilidad que pronto sería suyo. En una semana se convertiría en la señora Thomas Whitmore. Era una perspectiva que la llenaba tanto de anticipación como de aprensión, pero por primera vez desde la muerte de sus padres, sintió que tenía un futuro que podía enfrentar con esperanza. El sol se estaba poniendo mientras Thomas la llevaba de vuelta a casa, pintando el cielo del desierto en tonos de rosa y dorado que parecían bendecir la decisión que había tomado y el camino que había elegido seguir. La mañana del sábado 15 de octubre de 1880 amaneció con una belleza extraordinaria en el territorio de Arizona. El aire del otoño traía una frescura inusual que parecía limpiar el desierto de todo el polvo y el calor acumulados durante los meses de verano. Hope se despertó temprano en su pequeña casa familiar, sabiendo que sería la última vez que lo haría como Hope Williams. Se quedó en la cama por unos momentos, mirando por la ventana hacia las montañas distantes, que habían sido su horizonte durante toda su vida. Todo se veía igual que siempre, pero ella sabía que después de hoy, nada volvería a ser lo mismo. En unas pocas horas, se convertiría en la señora Thomas Whitmore, una transformación que aún le parecía surrealista. María Santos llegó temprano para ayudarla a prepararse, trayendo consigo a 2 mujeres jóvenes del pueblo que habían ofrecido su asistencia. Hope había decidido casarse con el vestido blanco que su madre había usado para su propia boda,
un hermoso vestido de seda que Catherine Williams había conservado cuidadosamente durante todos estos años. «Oh, señorita Hope», suspiró María mientras abotonaba la parte trasera del vestido. «Se ve absolutamente hermosa. Su madre estaría tan orgullosa». Hope se miró en el pequeño espejo de su tocador, apenas reconociendo a la mujer elegante que la miraba desde el reflejo. El vestido le quedaba perfectamente, como si hubiera sido hecho específicamente para ella. Su cabello había sido arreglado en un moño sofisticado con pequeñas flores silvestres entretejidas, y María había insistido en prestarle un collar de perlas que había pertenecido a su propia abuela. «¿Está nerviosa?», preguntó una de las jóvenes ayudantes, notando cómo las manos de Hope temblaban ligeramente mientras se ponía los guantes blancos. «Terriblemente», admitió Hope con una sonrisa temblorosa. «Pero también esperanzada. Es extraño sentir ambas cosas al mismo tiempo». A las 10 de la mañana, un carruaje elegante llegó para transportar a Hope y sus acompañantes a la iglesia. Thomas había enviado su propio carruaje, tirado por 4 caballos blancos magníficos y conducido por uno de sus vaqueros más experimentados. Era un gesto que hablaba de respeto y consideración, asegurándose de que ella llegara a su boda con toda la dignidad apropiada. La pequeña iglesia de Mesa Verde estaba llena de gente cuando llegaron. Hope había esperado una ceremonia íntima, pero aparentemente, la noticia de la boda se había extendido por toda la comunidad. Los bancos estaban ocupados por vecinos, comerciantes del pueblo y empleados del rancho Whitmore que habían venido a mostrar sus respetos. Mientras caminaba por el pasillo del brazo del reverendo Clark, quien había ofrecido escoltarla en ausencia de su padre, Hope pudo ver a Thomas esperándola frente al altar. Llevaba un traje negro impecable que lo hacía verse aún más imponente de lo usual, pero sus ojos azules mostraban una calidez que la tranquilizó inmediatamente. A su lado estaba su mejor hombre, un ranchero llamado Robert Hayes que había sido amigo de Thomas durante años. Hope había conocido a Robert brevemente durante su visita al rancho y había quedado impresionada por su naturaleza franca y su lealtad evidente hacia Thomas. «Queridos hermanos», comenzó el reverendo Clark con su voz resonante que llenó toda la iglesia, «nos hemos reunido hoy para presenciar la unión de Thomas Jonathan Whitmore y Hope Catherine Williams en santo matrimonio». Las palabras familiares de la ceremonia matrimonial lavaron sobre Hope como una ola, calmando algunos de sus nervios. Cuando llegó el momento de los votos, Thomas tomó sus manos y la miró directamente a los ojos. «Hope», dijo con una voz clara que todos en la iglesia pudieron escuchar, «prometo ser un esposo fiel y protector para ti. Prometo respetarte, cuidarte y trabajar cada día para ser digno de la confianza que me has dado. Aunque nuestro matrimonio comience de manera poco convencional, prometo dedicar mi vida a hacer que sea feliz y pleno para ambos». Las palabras no eran los votos tradicionales, pero eran sinceras y personales de una manera que tocó el corazón de Hope profundamente. Cuando llegó su turno, había lágrimas en sus ojos. «Thomas», dijo, su voz temblando ligeramente pero creciendo más fuerte con cada palabra, «prometo ser una esposa leal y dedicada para ti. Prometo traer alegría a tu hogar, apoyar tus sueños y trabajar contigo para construir un futuro que honre tanto nuestro pasado como nuestras esperanzas. Aunque comenzamos este matrimonio por necesidad, prometo abrirle mi corazón a las posibilidades que puedan florecer entre nosotros». Cuando el reverendo Clark los declaró marido y mujer, Thomas se inclinó para besarla suavemente. Era su primer beso, y aunque fue casto y formal, Hope sintió una chispa de algo que podría haber sido el comienzo de una conexión más profunda. La recepción se llevó a cabo en la casa de Thomas, y Hope quedó asombrada por la escala de los preparativos. María y el personal doméstico habían transformado el patio en un espacio de celebración hermoso, con mesas cubiertas de manteles blancos, flores silvestres en jarrones de vidrio y suficiente comida para alimentar a todo el pueblo. No esperaba algo tan elaborado. Le susurró Hope a Thomas mientras saludaban a los invitados. «Quería que todos supieran que considero este matrimonio, y a usted, con la máxima seriedad», respondió Thomas. Además, María insistió,
Aparentemente, había estado planeando esta celebración desde el momento en que anunció nuestro compromiso. Hope se sintió abrumada por la calidez de los buenos deseos que recibió de los invitados. Mrs. Patterson lloró abiertamente mientras la abrazaba, declarando que nunca había estado tan feliz por alguien. El doctor del pueblo y su esposa le desearon años de felicidad, y hasta el sheriff O'Connor apareció para ofrecer sus felicitaciones y bromear sobre cómo su matrimonio había resuelto todos sus problemas legales de una vez. Pero fue una conversación con Robert Hayes lo que más la impactó. El mejor hombre de Thomas se acercó a ella durante un momento tranquilo de la recepción, cuando Thomas estaba ocupado hablando con algunos de los rancheros locales. «Señora Whitmore», dijo Robert con una sonrisa genuina, «espero que no le moleste que comparta algo con usted». «Por favor, dígame», respondió Hope, curiosa sobre lo que el amigo más cercano de Thomas podría querer decirle. «He conocido a Thomas durante 15 años, desde que llegó a este territorio con poco más que determinación y un sueño. En todos esos años, especialmente después de la muerte de Elizabeth, nunca lo había visto sonreír de la manera que ha sonreído hoy. Creo que usted podría ser exactamente lo que él necesita para recordar cómo ser feliz otra vez». Las palabras de Robert la llenaron de una mezcla de esperanza y responsabilidad. Era alentador saber que su presencia ya estaba teniendo un efecto positivo en Thomas, pero también se dio cuenta del peso de las expectativas que descansaban sobre sus hombros. Mientras la tarde se convertía en noche, los invitados gradualmente comenzaron a despedirse. Hope se encontró de pie junto a Thomas en el porche de su nueva casa, despidiendo a los últimos huéspedes bajo un cielo estrellado que parecía más brillante de lo que recordaba. «Ha sido un día hermoso», dijo Thomas suavemente cuando finalmente se quedaron solos. «Sí», estuvo de acuerdo Hope, aunque sintió una nueva onda de nerviosismo al darse cuenta de que ahora estaban oficialmente casados y solos, por primera vez como marido y mujer. Thomas pareció percibir su ansiedad. «Hope», dijo gentilmente, «quiero que sepa que no hay prisa para los aspectos más íntimos de nuestro matrimonio. Tenemos tiempo para conocernos mejor, para desarrollar una verdadera comodidad el uno con el otro». Hope se sintió aliviada y agradecida por su consideración. «Gracias, Thomas. Eso significa mucho para mí. ¿Le gustaría que le muestre más de la casa? Hay partes que no vio durante su visita anterior». Hope asintió, y Thomas la llevó en un recorrido más detallado de lo que ahora era su hogar. Le mostró la oficina donde manejaba los negocios del rancho, llena de libros de contabilidad, mapas de las tierras y correspondencia con compradores de ganado de todo el territorio. Le mostró la sala de música donde Elizabeth había tocado el piano, y Hope notó que los ojos de Thomas se ensombrecieron ligeramente cuando mencionó a su primera esposa. «¿Toca algún instrumento?», preguntó Thomas. «Un poco de piano», admitió Hope. «Mi madre me enseñó lo básico, aunque no soy muy hábil. Tal vez podría practicar aquí, si quisiera». A Elizabeth le habría gustado que el piano se usara otra vez. Era una ofrenda generosa, y Hope se sintió tocada por la idea de que Thomas quisiera que ella trajera nueva vida a los espacios que habían sido importantes para su primera esposa. Finalmente, Thomas la acompañó a la habitación que sería suya, al menos por ahora. «María dejó algunas de sus cosas aquí esta mañana», dijo, señalando hacia un baúl que contenía las pocas posesiones personales que Hope había decidido traer de su casa familiar. «Thomas», dijo Hope volviéndose para mirarlo antes de que se fuera, «¿podría hacerle una pregunta personal?» «Por supuesto. Se arrepiente de haberse casado conmigo. Ahora que es oficial, ¿siente que tomó la decisión correcta?» Thomas la estudió por un momento largo, sus ojos azules serios e intensos. «Hope», dijo finalmente, «desde el momento en que aceptó mi propuesta, he sentido algo que no había sentido en años. Esperanza sobre el futuro. No me arrepiento en absoluto. Si acaso, estoy comenzando a pensar que este matrimonio podría resultar ser la mejor decisión que he tomado». Después de que Thomas se fuera, Hope se sentó en el borde de su nueva cama, mirando alrededor de la habitación lujosa que ahora era suya. Era difícil creer cuánto había cambiado su vida en solo 2 semanas. Había pasado de enfrentar la ruina y el desamparo a convertirse en la esposa del hombre más rico del condado. Se levantó,
y caminó hacia la ventana, mirando hacia las tierras que ahora se extendían ante ella como su nuevo reino. En la distancia, pudo ver las luces de su antigua casa, ahora vacía pero preservada según los términos de su acuerdo matrimonial. Era reconfortante saber que ese pedazo de su pasado permanecería intacto. Los meses que siguieron trajeron cambios y descubrimientos que Hope nunca había anticipado. Thomas resultó ser un compañero considerado y respectful, siempre consultándola sobre decisiones que afectaban el hogar y gradualmente incluyéndola en discusiones sobre los negocios del rancho. Descubrió que tenía una mente aguda para los números y una intuición natural sobre el manejo del ganado que impresionó incluso a los vaqueros más experimentados. Más importante aún, comenzó a vislumbrar los aspectos más suaves del carácter de Thomas que había mantenido ocultos durante años. Lo vio interactuar gentilmente con los animales heridos, tomar tiempo para escuchar los problemas de sus empleados y mostrar una generosidad discreta hacia las familias necesitadas del pueblo. Lentamente, el hombre que había parecido tan formidable e inaccesible se reveló como alguien con profundidad, compasión y una capacidad para el cariño que había estado enterrada bajo años de pérdida y responsabilidad. Hope también descubrió que tenía un talento natural para manejar las responsabilidades sociales que venían con ser la esposa de Thomas Whitmore. Se convirtió en una anfitriona hábil, organizando cenas para socios comerciales y eventos benéficos para la comunidad. Su calidez natural y su falta de pretensión la hicieron popular entre las otras esposas de rancheros, muchas de las cuales habían estado inicialmente escépticas sobre la joven esposa de Thomas. Una noche de primavera, aproximadamente 6 meses después de su boda, Hope y Thomas estaban sentados en el porche disfrutando de la brisa fresca después de un día particularmente caluroso. Habían desarrollado el hábito de pasar estas tardes juntos, compartiendo los eventos del día y discutiendo planes para el futuro. Hope, dijo Thomas de repente, rompiendo un silencio cómodo que había caído entre ellos. Hay algo que he estado queriendo decirle. Hope se volvió hacia él, notando una seriedad inusual en su voz. ¿Qué es? Cuando le propuse matrimonio pensé que estaba haciendo un arreglo comercial inteligente, una solución práctica a los problemas de ambos. Thomas pausó, como si estuviera luchando con las palabras correctas. Pero en algún momento durante estos meses, sin darme cuenta completamente de cuándo sucedió, este arreglo práctico se convirtió en algo mucho más profundo para mí. El corazón de Hope comenzó a latir más rápido. ¿Qué quiere decir? Thomas se volvió para mirarla directamente, y Hope pudo ver algo vulnerable y esperanzado en sus ojos azules. Quiero decir que me he enamorado de mi esposa. Completamente, irrevocablemente enamorado. Hope sintió como si su mundo se hubiera detenido, y luego comenzado a girar en una dirección completamente nueva. Thomas, sé que nuestro matrimonio no comenzó con amor, continuó Thomas, y no espero que sienta lo mismo por mí inmediatamente, pero esperaba que tal vez, con tiempo, podría desarrollar sentimientos similares. Hope se levantó de su silla y caminó hacia la barandilla del porche, necesitando un momento para procesar lo que había escuchado. Durante meses, había estado observando a Thomas cuidadosamente, notando los pequeños cambios en su comportamiento, la manera en que sus ojos se suavizaban cuando la miraba, cómo buscaba excusas para pasar tiempo con ella. Había comenzado a preguntarse si sus propios sentimientos estaban evolucionando también, pero había tenido miedo de examinarlo demasiado de cerca. Hope, dijo Thomas suavemente levantándose para pararse detrás de ella. ¿He dicho algo incorrecto? Hope se volvió hacia él, y Thomas pudo ver lágrimas brillando en sus ojos verdes. No, Thomas. No ha dicho nada incorrecto. Ha dicho exactamente lo que necesitaba escuchar. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que yo también me he enamorado, dijo Hope, su voz temblando con emoción. No estoy segura de cuándo sucedió exactamente. Tal vez fue cuando lo vi ayudar a ese ternero herido la semana pasada, o cuando escuché cómo habló con Jimmy Santos cuando su familia estaba teniendo dificultades, o tal vez fue el día que me encontró tocando el piano de Elizabeth, y en lugar de entristecerse,
Sonrió y dijo que era hermoso escuchar música en la casa otra vez. Thomas la tomó en sus brazos y por primera vez desde su boda, Hope se sintió completamente cómoda en su abrazo. ¿Realmente siente eso?, preguntó él, su voz llena de una esperanza que hizo que el corazón de Hope se derritiera. Realmente lo siento, confirmó Hope. Thomas, creo que he estado enamorada de usted durante semanas, pero tenía demasiado miedo de admitirlo, incluso para mí misma. Thomas la besó entonces. No el beso formal y casto de su boda, sino un beso lleno de toda la pasión y el cariño que había estado construyéndose entre ellos durante meses. Hope respondió completamente, sintiéndose como si finalmente hubiera llegado a casa en los brazos de su esposo. Cuando finalmente se separaron, Thomas descansó su frente contra la de ella. Hope Whitmore, murmuró, creo que nuestro matrimonio práctico acaba de convertirse en la historia de amor más hermosa que jamás hubiera podido imaginar. Hope rió, sintiendo una felicidad que era más completa y satisfactoria que cualquier cosa que hubiera experimentado. ¿Quién hubiera pensado que un matrimonio que comenzó con una amenaza de embargo podría terminar con el tipo de amor sobre el que se escriben poemas? Tal vez, dijo Thomas, besando suavemente su sien, los mejores amores son los que crecen lentamente, construidos sobre respeto, admiración y experiencias compartidas en lugar de solo pasión. Esa noche, por primera vez desde su boda, Hope no durmió sola en su habitación designada. En su lugar, se acurrucó en los brazos de su esposo en la habitación principal, sintiéndose como si hubiera encontrado no solo seguridad y protección, sino el tipo de amor profundo y duradero que sus padres habían compartido. Años más tarde, cuando Hope y Thomas Whitmore fueran conocidos en todo el territorio como una de las parejas más devotas y exitosas de Arizona, la gente a menudo preguntaría sobre el secreto de su matrimonio feliz. Hope siempre sonreía y respondía que a veces los mejores regalos vienen en paquetes inesperados, y que el verdadero amor no siempre llega cuando lo esperas, sino cuando más lo necesitas. Su historia se convirtió en una leyenda local, contada en porches de todo Mesa Verde, como evidencia de que incluso en los tiempos más difíciles, cuando las opciones parecen limitadas y el futuro incierto, la esperanza y el amor pueden florecer de las maneras más inesperadas y hermosas. Y en la colina detrás de la casa original de la familia Williams, donde Samuel y Catherine Williams descansaban bajo las estrellas del desierto de Arizona, el viento parecía susurrar su aprobación cada vez que Hope visitaba sus tumbas, ahora acompañada por el esposo que había llegado a amar con todo su corazón, y eventualmente, por los hijos que crecerían escuchando la historia de cómo sus padres habían encontrado el amor verdadero en medio de la desesperación aparente. Y así concluye nuestra historia de amor en el Viejo Oeste. Hope y Thomas nos demuestran que a veces el amor verdadero llega de la manera más inesperada, transformando un matrimonio de conveniencia en una historia hermosa que perduraría para siempre. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Creías que Hope tomaría la decisión correcta desde el principio? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensas sobre nuestras historias. Si te gustó este relato del territorio de Arizona en 1880, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte más historias emocionantes del Viejo Oeste. Nos vemos en la próxima aventura.